Pues vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo, que vamos a estar en comunión con Él y también unos con otros. Pues Padre nuestro, gracias por la oportunidad de poder estar juntos de nuevo en el nombre de Jesús, reunidos con Él a través de los símbolos que vamos a tomar de su cuerpo, recordando su muerte y especialmente su resurrección. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas, gracias por ser nuestro Dios. Y en tus manos pues ponemos esta reunión para que tú seas glorificado y nosotros bendecidos por ti. En tu nombre, amén. Muy bien, pues si os acordáis, el domingo pasado considerábamos algo acerca de del valor que tenía la muerte de Jesús, especialmente el derramamiento de su sangre, ¿no?, en la cruz. Y siguiendo la tradición del mundo cristiano, pues hoy toca hablar de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver algún aspecto que especialmente nos afecta, obviamente, del hecho de que no solo Jesús murió, sino que también al tercer día resucitó. Y para ello vamos a hacer tres lecturas en tres documentos diferentes del Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23. Hechos, capítulo 26, versículo 23. El contexto nos narra el momento en el que el apóstol Pablo había sido llevado preso a la ciudad de Cesarea y allí se le concedió audiencia ante el gobernador romano Porcio Festo y también estaba el rey Agripa II, que junto con su hermana Berenice habían ido a Cesarea precisamente a realizar una visita protocolaria a Festo, que era el gobernador recién llegado, antes era Félix, y ahora el gobernador de Cesarea, ahora en el tiempo que nos narra el libro de los Hechos, era Festo, Porcio Festo. Una visita entre mandatarios, algo normal y corriente que se sigue haciendo. Pero lo que nos interesa es lo que dice Pablo a este auditorio tan selecto, ¿no?, en Hechos capítulo 26, versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de Israel, a los judíos, y anunciar luz a los gentiles, es decir, a los no judíos. Cristo, el primero de la resurrección de los muertos. La segunda lectura la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Ya sabéis que el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios está todo él dedicado a la resurrección de Jesús y también a las nuestras. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice Pablo ahí: pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen, como primicias de los que han fallecido. Versículo 23. Pero cada uno resucita, no lo pone el texto, pero es el contexto, cada uno resucita en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí la frase que quiero destacar es de que la de que Cristo es las primicias de este gran acontecimiento futuro que será la resurrección. Y vamos a la tercera lectura, la encontramos en otra carta del apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y cuando encuentres Colosenses no cierres porque vamos a leer otros versículos también ahí. Colosenses, capítulo 1 y versículo 18. Colosenses 1, 18. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vale?
Y la frase que quiero destacar aquí es: Cristo, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vamos a empezar fijándonos precisamente en esta palabra, la palabra preeminencia, que Pablo asocia a toda su impresionante argumentación que hace en la carta a los colosenses sobre Jesús, ¿no? Incluida la referencia a la resurrección de su cuerpo muerto, que es el aspecto que destaca en este versículo 18 y es el que vamos a ver hoy en esta mañana. La palabra original griega, porque los documentos están escritos en griego, y que en castellano se traduce por preeminencia, solo es usada aquí en todos los documentos del Nuevo Testamento. Solo la vamos a encontrar aquí, en este texto. Y significa ser primero, ser preeminente, porque no hay otro ser, al igual que Dios, al que se le pueda reconocer la preeminencia en absolutamente todo. Obviamente partimos del hecho histórico de la realidad de este personaje, de la vida de esta persona, de este hombre, Jesús, el hombre Jesús de Nazaret, quien es, como sabéis, el personaje en el que convergen toda la información que tenemos en los relatos bíblicos, ¿no? En todos los libros históricos que componen la Biblia. La Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de libros, de documentos, escritos por gente diferente durante un periodo de unos 1500 años. O sea que aquí tenemos en la Biblia una biblioteca en realidad, ¿no? Y todos estos documentos, desde los más antiguos a los más cercanos, todos están aquí para hablarnos precisamente de este hombre Jesús. Lo que hemos de hacer es investigarlo, ¿no? ¿Dónde lo encontramos en los relatos bíblicos, ¿no? Pero el testimonio de las Escrituras básicamente lo tenemos relacionado con dos grandes grupos o movimientos de personas, y esto también hay que tenerlo en cuenta. El primero sería la nación de Israel, que era el pueblo natal de Jesús, como hemos leído en Hechos. Y el segundo grupo sería lo que aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 18 se denomina la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia no es un edificio. La Iglesia no es una organización. La Iglesia no es una institución, como tristemente pues, se usa, ¿no? La Iglesia abarca a cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier condición social, que viéndose pecador y malo delante de Dios, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su Salvador. Esos forman parte de la Iglesia. Somos las personas que hemos dado ese paso. Y que Pablo y el resto de escritores define a todas estas personas que han dado este paso, a todos los creyentes en Cristo, los define como la Iglesia del Señor, como el cuerpo orgánico de Jesús, ¿no? Que en la ilustración que el apóstol Pablo hace de esta figura de un cuerpo humano, pues la cabeza ocupa un lugar preeminente en el cuerpo humano y sobre todo en la Iglesia. Pero vamos al tema de hoy, porque Pablo nos dice que también Jesús es preeminente en su resurrección, al tercer día, después de haber muerto terriblemente en la cruz y haber sido puesto en la tumba. Y esta preeminencia de la resurrección de Jesús, Pablo la identifica con varios vocablos que intercambia en esta y el resto de sus cartas y que han ido saliendo precisamente en las lecturas que hemos tenido. Primero, primicias, principio, primogénito y la que resume todo, preeminencia. Todos estos aspectos indican básicamente dos cosas: un inicio y una finalidad. Por ejemplo, en este último texto de Colosenses 1:18 leemos que Jesús es el principio y el primogénito de los muertos. Y esta idea la encontramos también en los versículos 15 y 16.
pero relacionada en ese caso con la creación y su finalidad. Por ejemplo, en el versículo 16 leemos que todas las cosas, del capítulo 1, todas las cosas que existen, las que vemos y las que no vemos, han sido creadas, fíjate, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que aquí tenemos la preeminencia de Jesús en el origen y en la finalidad de todo lo que existe. Pero la palabra principio del versículo 18, como digo, está vinculada específicamente a la resurrección de Jesús y a la existencia de ese colectivo que se llama la Iglesia, que obviamente antes de su muerte y resurrección no existía. La Iglesia vino después. Por eso la Iglesia como cuerpo de Cristo es, o debe de ser, un referente de Jesús. Ojalá la gente que entrase aquí el medio nuestro detectasen a Jesús el medio nuestro. No somos nosotros los importantes, es Jesús. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene su origen en Jesús y tiene su final o su continuidad en él, mejor dicho. En cuanto al término primogénito, este vocablo pues, está vinculado con lo que ocurría con los primogénitos en la sociedad israelita en los tiempos bíblicos, ¿no? Ya sabéis que los hijos primogénitos heredaban el estatus, la situación, los privilegios del padre de familia o de la tribu, ¿no? Tal como se funcionaba socialmente en la nación de Israel. Y también recibía algo importante, una doble porción de la herencia, ¿no? Algo parecido hace Dios Padre con su Hijo, Dios Hijo, ¿no? No obstante, hay una diferencia, porque el Hijo de Dios, que es Jesús, hereda todo, no una doble porción, hereda todo. Todo lo que es de su Padre Dios, porque todo es suyo. Y además realiza algo sorprendente, que no suele ocurrir en la sociedad, ¿no? Y es que no se lo queda todo para él, sino que comparte su herencia, toda su herencia. ¿Con quién la comparte? Pues con otros seres humanos que forman su cuerpo, la Iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Escribe a la iglesia que se reunía en Colosenses el apóstol Pablo y dice, dando gracias, capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Jesús nos ha hecho aptos por su muerte a nuestro favor para poder compartir con nosotros todo lo que Jesús tiene como herencia, como primogénito. La repartirá con aquellos que ha salvado. Y aquí encontramos varias características de la herencia. Dice que es para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos los que componen el cuerpo de Cristo. La Iglesia es santa. Tú eres santo. Yo soy santo. Hemos sido santificados en la sangre o en la muerte de Jesús. En la doctrina romana, que es mayoritariamente antibíblica, ahora quieren hacer santo a Gaudí. Lo habéis oído, ¿no? Bien. Al que llaman el arquitecto de Dios. Y al margen de reconocer que Gaudí fue un genio, un hombre extraordinario, hay que reconocerlo, ¿verdad? Como arquitecto, una persona excepcional,
puso en marcha los dones, los conceptos, las capacidades, mejor dicho, que Dios da a los seres humanos para que las desarrollemos, obviamente, ¿no? Y eso es lo que hizo Gaudí. Sin embargo, la santidad la produce Dios. Cuando por la conversión, cuando uno se entrega a Cristo, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en la vida de la persona y aplica la salvación en nuestra vida. No hay otra manera de ser santo. Es Dios el que hace apto a los hombres y mujeres que han sido, lo hemos leído, lo ha dicho Pablo aquí, hemos sido rescatados de la potestad satánica y hemos sido trasladados al ámbito del gobierno de Jesús. No de la Iglesia, ni de ningún papa, por supuesto, porque es Jesús y solo Él, o en Él, en quien tenemos la redención, el pago del rescate, la liberación de los pecados. Necesitamos ser comprados por Él al precio de su sangre. ¿Para qué? Para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia, en todo. Él se lleve la gloria, no ningún hombre ni ninguna iglesia. La segunda cosa que quiero destacar es que la herencia es una herencia de luz. Y en la Biblia la luz simboliza la naturaleza espiritual de Dios. Y esto contrasta con la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas caracteriza a la naturaleza espiritual de Satanás y su dominio que incluye al ser humano. Por eso necesitamos ser liberados, comprados, rescatados de sus garras. Y eso solamente lo puede hacer Jesús, quien pagó el precio, nadie más. Jesús mismo dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso, las palabras del apóstol Pablo a Festo, ¿verdad?, que Cristo había de morir y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de Israel y luz a todo el resto del mundo. ¿Cuándo compartirá Jesús su herencia con su cuerpo, la Iglesia? Bueno, hay varias respuestas a esta pregunta. Vamos a ver dos en esta mañana. La primera nos la facilita la palabra primicias, o primicia, ¿no? Según los expertos en el original está en singular, pero bueno, no importa. Recordaréis que las primicias eran las ofrendas a Dios de los primeros frutos de las cosechas que se hacían, recogían en el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces pues había todo un ritual para dar gracias a Dios por los primeros frutos, sabiendo que después de esos vendrían más, las primicias. Aplicado a la resurrección de Cristo, como leíamos en la carta a los Corintios, significa que el cuerpo de Cristo, los creyentes, seremos resucitados en su venida, como leemos ahí en la primera carta a los Corintios. Y leíamos que cada uno lo hará en su orden. Hay un orden. Cristo, las primicias. Ya lo hizo al tercer día de morir. Luego vienen otros, nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos sido comprados al precio de la entrega de su vida en la cruz, seremos resucitados en su venida. Lo hará Él, ¿eh? No hay que preocuparse ni prepararse, no te preocupes, ya nos enteraremos. Por eso leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, dice Colosenses 3, 23 y 24, cuanto hacéis ahora, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Aquí vuelve a salir la recompensa de la herencia, su herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Es Él el que la dará, la compartirá.
Así que la herencia, que recordemos ¿qué es la herencia? Todo lo que Jesús tiene nos lo dará cuando nos resucite en su venida. Bien, esa sería una respuesta, ¿no? Pero hemos dicho que hay otra. Y esta no la tenemos muy clara. Y es que ya podemos disfrutar de la herencia de Jesús. Porque algo que se nos olvida es que esta vida que tenemos, que nos la ha dado Dios, ahora, a pesar de lo difícil que es, a pesar de la maldad del pecado en el mundo y en nosotros mismos, en realidad forma parte de su herencia. Por eso el apóstol Pablo dice, ya podéis servir a Cristo, que es el Señor, en vuestra vida ahora. No hay que esperar a la otra. Lo podéis hacer ya. Colosenses 1:16. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Todas las cosas, también estas, las de ahora, las que vivimos, pertenecen a Jesús. Lo que pasa que Satanás usurpó lo que pertenecía a Dios. Dios nos entregó en Adán y Eva la responsabilidad, la gestión de la tierra en nuestras manos. Y nos da capacidades, por eso Dios nos da capacidades a cada persona diferentes. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Llegó el tentador, tentó a la primera pareja y cedieron su responsabilidad humana, la cedieron a Satanás. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que no hay que esperar a la resurrección para disfrutar ya la herencia de Jesús? Pues por un fenómeno que encontramos, es curioso, revelado en toda la Biblia. Y es la visión que Dios tiene de todas las cosas. Dios tiene ya en su mente todo el proyecto, ¿no? Las pasadas, las presentes y las futuras. Y en realidad para Él, a través de su Hijo Jesús, ya está todo hecho. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, habiendo sido sepultados juntamente con Jesús en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los pecados o en los delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, porque estábamos muertos espiritualmente. Os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, cancelando el documento de deuda de los decretos que nos era contraria, la ley de Dios que no podemos cumplir, la ley de Dios que nos condena, porque no somos capaces ni de cumplir un solo mandamiento tal como Dios quiere, ¿no? Y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella, en la cruz, a los principados y a las potestades, Satanás y sus ángeles, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Ya os expliqué que este texto tiene truco, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros en la serie que os estoy dando, ¿no? Miramos a la cruz y vemos a un Jesús ahí muerto, ¿no? En la perspectiva de Dios, todo está concluido precisamente por la muerte de Jesús. Pero una de las maneras que tenemos de identificarnos simbólicamente, volviendo al texto, porque si no me desvío, identificarnos simbólicamente con la muerte y resurrección de Jesús, pero también espiritualmente, es a través del bautismo por agua en inmersión. Precisamente hacemos eso, ¿no? Nos sepultamos en el agua para morir con Cristo y salimos del agua simbolizando la resurrección con Él. Y, como dice la palabra de Dios, al creer en Cristo, nosotros que estábamos muertos espiritualmente, recibimos su vida
por medio del poder de Dios. Lo hace Dios, no nosotros, lo hace Dios. En su muerte y su resurrección, es su muerte y resurrección la que nos da vida espiritualmente con Cristo. La clave está en la identificación total con Él. Es siempre en Cristo, en Cristo, en Cristo. De tal manera que el apóstol Pablo puede decir, Colosenses capítulo 3, versículo 1, fíjate lo que dice aquí. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo. Y Cristo ha resucitado ya. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque moristeis. Y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado en su segunda venida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Lo hará Él. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, etcétera, etcétera. Esto nos toca hacer ahora en base a la muerte de Jesús. Los cristianos, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, podemos estar tan seguros de nuestra resurrección física cuando Jesús vuelva, porque ya hemos sido resucitados con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es cierto, ¿no?, que esta vida está escondida en Cristo, ¿no? Porque, en fin, pues si nos miramos unos a otros y cómo estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este cuerpo ha de ser transformado. Hemos de pasar por la muerte o ser transformados si viene el Señor de forma inmediata, ¿no? Pero en Jesús ya está hecho. Él ya pasó el proceso. Y en nuestra identificación con Él, en realidad podemos decir, ya está hecho. Y así será. Será puesto en evidencia cuando seamos manifestados con Él en gloria para recibir y disfrutar de su herencia. Y algo importante que no lo hemos de olvidar, para que Jesús siga siendo siempre preeminente en nuestras vidas, siempre, ahora y en las cosas venideras. Hay un texto en Corintios, capítulo 3, versículo 22. Pablo dice allí, es muy interesante, dice, el mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes, las cosas venideras, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Tremendo versículo este, ¿verdad? Tenía parte, digo, bueno, si me da tiempo lo digo, si no. No. Puesto que fuisteis resucitados con Cristo. Así que un día como hoy, no solamente podemos y debemos recordar la resurrección de Jesús, sino también sus consecuencias, hermana y hermano. Podemos anticipar nuestra resurrección. Piénsalo, qué gloria. A Él la gloria, lo vamos a hacer. La preeminencia la tiene Jesús.